de lo que fue este año, con lo mejor y lo peor del año de Javier Milei. Ahora sí, pasemos de a poquito, Bien. vayamos poniendo las diapositivas. Me gustaría arrancar por la mejor parte del gobierno de Lo Javier positivo. Milei y después terminamos con, obviamente hacemos lo negativo y hacemos después un balance general, obviamente particular, personal, de lo que siente uno de este gobierno. Cuando Tommy tenga ahí la diapositiva, yo creo que, para ser honesto, creo que Javier Milei agarra una papa muy caliente en cuanto al gobierno anterior, que para poder para poder ser victorioso, Sergio Massa usó lo que llamaban en su momento Plan Platita. El Plan Platita. Estaba muy, muy inflada la economía argentina y obviamente con inflación galopante. Primero arranca con una gran devaluación, una importante devaluación de diciembre de 2023. Bien. Y después, comienza lentamente todo lo que es el camino de Javier Milei en este 2024. Creo que dentro de lo positivo, yo creo que lo primero que voy a destacar es la paz social. ¿Qué quiero decir con esto? Y obviamente, importante declaración, pero al límite. En general, los diciembres suelen ser meses muy complicados. Sabemos que nosotros, los que ya lo vivimos, porque éramos más grandes, somos más grandes y éramos chicos en ese momento, pero lo recordamos bien, tiene que ver con el 2001. A partir del 2001, los diciembres fueron Sensibles. escenarios de mucho reclamo, mucho piquete, mucha conflictividad social, miedo de que las cosas se fueran de mambo. Y lo que encontramos este año es que tenemos un año que dentro de todo pasó, no te voy a decir bomba, porque la verdad que la gente se bancó lo que Javier Milei denomina el ajuste más grande de la historia, y dentro de todo pasó bastante prolijito. Claro. Pasó bastante prolijo. Obviamente que los reclamos y las demandas son muy grandes todavía y la pobreza sigue siendo alta y los problemas son otros, quizás con algunas diferencias son distintos a los del año pasado, pero dentro de todo la gente está no está tan mal como uno podría haber pensado que podía llegar a suceder. Ahora, porque aclaro que al límite, primero por un tema de violencia discursiva, el gobierno fomenta mucho la división y la polarización dentro de la política nacional, y eso se traduce en conflictividad social que quizás todavía no alcanza a las instituciones de forma muy seria, pero la ves en la calle. El ejemplo el otro día del hombre de la policía, el ex policía federal retirado, obviamente, que terminó matando a un vecino por una discusión de música, y este tipo de escenas de violencia en la calle que se dan cada vez más. El periodismo partidario del gobierno que sale a picantear a la gente y después terminan yéndose a las trompadas, a los golpes, síntomas de una época que con un estilo personal de Javier Milei lleva las relaciones sociales hasta un límite bastante jugado. No sé cómo lo ves vos. Sí, coincido. Y además entendiendo también que el presidente ha dicho hace muy poquito, no es momento de juzgar las formas, dijo, ¿no? Cuando en realidad lo que hay que hacer es ponerse a laburar, palabras de él textuales. En principio a mí me parece que siendo presidente sí hay que juzgar la forma, sí Obvio. Hay que ver cuál es tu rol como comunicador social, el principal comunicador del país y de las personas que trabajan con vos, ¿no? Sin duda. Pero coincido que por lo menos se percibe, porque yo no sé si la gente está bien efectivamente, pero hay un nivel de percepción de esto que vos denominás paz social, pero al límite, de que está calmo todo, ¿no? Entonces, con expectativas, calmo y con expectativas, que significa, sin dudas, un escenario muy diferente a los que pudimos haber pasado los diciembres anteriores, después de esta sensibilidad que queda del año 2001 hasta esta parte, ¿no? Pero coincido en eso, se ve un diciembre calmo y mejor de lo que, por lo menos yo esperaba, dentro de lo que es el gobierno de Milei, ¿no? Totalmente. Está totalmente. caliente, Ahí va. despacito, por favor. El segundo punto tiene que ver con, creo que el mayor éxito del gobierno de Javier Milei, sin ninguna duda, que tiene que ver la baja de la inflación, después de un pico muy alto de, no recuerdo exacto, 25 puntos, llegó a ser en algún momento en diciembre del año pasado, no sé si se acuerda, 25, ¿fue 25 o 22? Uh-huh. No recuerdo exactamente. 25 en diciembre del año pasado, perfecto, post devaluación obviamente de la moneda, encargado por Javier Milei en su momento, y este año estamos terminando llegando al 2,5%,
La verdad que 2,4 fue el mes de noviembre, que fue un gran dato. Obviamente 25.5 fue exactamente. Altísima la de diciembre. Altísima. Este año va a terminar con alrededor del 155%. La verdad que sigue siendo alta. Sigue siendo, ¿dije bien? ¿155? ¿Por qué decís? No, la acumulada del año. Lo que puede llegar a terminar. Bueno, depende cómo cierra interanual el mes de diciembre. A noviembre 166 y la inflación acumulada es menor, es 112%. Creo que es una gran noticia. Creo que cuando uno analiza concretamente lo que pasa en la calle, te das cuenta que el comerciante, si bien se queja mucho de la pérdida de ventas, está más tranquilo en cuanto a la remarcación. La inflación es un fenómeno que a las personas le altera mucho, por lo menos en lo personal y creo que en lo laboral también. A uno el hecho de no saber con qué plata necesitas contarlo durante el mes, con qué plata podés hacer las compras, saber que de un mes a otro te van a cambiar los precios, saber que de una semana a otra te pueden cambiar los precios, y la extrema volatilidad es muy complicado, y ni hablar para que tiene un negocio y forma precios porque después no sabes cuándo recompras, y esto de poder hacer un precio de 30 días es algo muy importante, hay que reconocerlo. Era un problema que viene escalando en la sociedad argentina, en la economía argentina, y por suerte parecería que empieza a tener coto. Obviamente a fuerza de sangre, ¿no? Digo, esto es sangre, sudor y lágrimas, el costo social es muy alto, pero creo que es positivo, se pagó un costo muy alto, pero termina siendo positivo en el balance. Sí, además algo que dijimos varias veces, que la gente lo percibe como un gran logro, como un éxito, y que eso tiene que ver también después con el respaldo que ofrecen hacia Milei en lo que va de su gobierno, y que por supuesto esa imagen positiva que tiene va de la mano con esto, ¿no? Claro, es como decís vos, 112% lo acumulado anual hasta noviembre. Falta el mes de diciembre, que se estima que no va a ser tampoco un número alto, alrededor de 2 puntos, ¿no? Digo, cerrando ese 115, entre 115 y 116% anual, sinceramente yo pensé que no lo iba a lograr. Es algo para destacar. Yo también, tampoco pensé. La verdad que es algo para destacar. Por supuesto que la interanual está mucho más alto porque toma el mes de diciembre, ¿no? Que hablábamos recién, el 25.5. Pero bueno, cerrando una inflación de un 115% es muy positivo respecto de lo que viene sucediendo hasta el momento. Sin embargo, no hay que dejar de lado el costo que genera el hecho de haber logrado estos números, ¿no? No, porque por supuesto. Es altísimo. Por supuesto, el costo es muy grande, el costo social es muy importante y sabemos que va a ser muy difícil. De la mano viene con el recupero de las reservas. Hoy se habla de pago de la deuda externa, que ya el dinero ya lo tienen para los pagos que vienen, los primeros pagos de principio de año. También la misma materia, ¿no? Digo, entre la devaluación, el achicar gasto del Estado y obviamente también hacer un ajuste muy importante sobre diversos sectores de la población, hace que se puedan contar con más divisas, y eso dentro de todo ha ayudado bastante a los números públicos. En paralelo, el tema de la estabilidad del precio del dólar creo que también ha sido otro factor importante para contener la inflación y también mantener cierta estabilidad de precios, porque acá en Argentina tenemos una economía bimonetaria. Si bien nosotros cobramos en pesos, la verdad que el tema dólar siempre está ahí, digamos, y mucha gente calcula sus costos y sus precios en función de la moneda estadounidense. Ha sido un tema importante. El blanqueo fue un gran éxito y ayudó a mantener el dólar. Obviamente es con puntos suspensivos, ¿no? Porque hay que ver qué es lo que pasa después. Pero han sido, creo que, de los grandes temas que ha tenido a favor Javier Milei este año, por lo menos para la opinión pública, que estamos acostumbrados a un dólar hipervolátil. Sí, coincido. Y esto del blanqueo, algo que no esperaban es que tanta gente deje el dinero en las cuentas, porque generalmente lo que sucedió o lo que pensaban que iba a suceder es que automáticamente al día siguiente que terminaba la primera etapa, que podían retirar el dinero, iba a haber una concurrencia masiva al banco, cosa que sucedió, pero no tanto como ellos esperaban, con lo cual gran parte del dinero quedó en las entidades financieras, y eso es muy positivo. Sí, se habla que ese dinero va a ser utilizado para préstamos, y que es la gran esperanza de reactivación del dinero que viene. Veremos si se logra traducir efectivamente en préstamos para invertir y para el consumo, cosa que veremos si se da o no, pero obviamente que es un punto a favor que tiene. Sí, lógico, y la estabilidad del dólar también. Me pregunto un poco hasta qué punto puede seguir sosteniéndolo, porque, insisto,
como decíamos en las ediciones anteriores, el dólar está en un precio bastante bajo y tiene que crecer, tiene que subir el tipo de cambio. Pero bueno, hasta el momento está bastante estable y eso la gente la verdad que lo reconoce, ¿no? Sí, son las Milleinomics. Creo que en algún punto son nuevas reglas de juego. Sí, al estilo yankee. Son nuevas reglas de juego que se están como acomodando a esta nueva realidad argentina. Un país que en algún punto Javier Milei plantea, digamos... Que sea el faro de Sudamérica. Sí, pero más allá de eso, digo, cambiar las reglas de juego de Argentina, que hace mucho tiempo son más o menos parecidas, o que tenían más de 20 y pico de años intactas, y es lo que ellos llaman como muy importante la batalla cultural, ¿no? El cambiar la forma de pensar, que bueno, que es el gran desafío que tendrán. Veremos si efectivamente después pasa o no. Y por último, creo que este es el gran diferencial que ha tenido Javier Milei respecto a los últimos gobiernos, que tiene que ver con esta esperanza que tiene la gente en cuanto al cambio de Argentina y un futuro mejor. Independientemente, después podemos llegar a pensar lo que piense cada uno, ¿no? Pero creo que es el activo más grande que tiene el gobierno, que es el hecho de que viene cumpliendo gran parte de lo que viene prometiendo. Eso hay que reconocérselo. También es un tema muy, muy importante. Y por otro lado, que a pesar de la pérdida de poder adquisitivo para las personas, el crecimiento del desempleo, la caída en la economía en diversos sectores que todavía no muestran margen para el crecimiento, lo que uno ve es que la gente cree que la cosa puede mejorar después de un año de mucho sacrificio y que astutamente Javier Milei la planteó como un año de muchísimo más sacrificio, que probablemente algunos sectores el año que viene ya empiecen a ver, a partir de esta estabilidad, mejoras. Porque obviamente es un clima, una inflación más contenida, es un clima más favorable para hacer negocios. El gobierno quiere que la gente haga negocios y trata de hacer lo posible. Veremos después si lo logra o no. Pero la sensación social es, bueno, ya nos comimos esto, tiene una nueva forma de hacer las cosas, independientemente de que a veces guste o a veces no guste, pero la gente le da un cheque en blanco para que siga haciendo. No sé cómo lo ves vos, especialmente uno lo ve en las encuestas, pero también lo ve en la calle. Sí, en la calle se ve un poco la esperanza de lo desconocido que va generando éxito, ¿no? Desde algún punto de vista. Volvemos a repetir cuál es el costo de haber logrado este éxito, pero bueno, si bien es altísimo, sabemos que la gente de hecho percibe la baja de la inflación como algo muy importante, lo hemos comentado en varios programas. Después viene el consumo, que es lo que decíamos hace unas semanas atrás, eso tiene que repuntar el año que viene, si no va a estar difícil. Yo creo que va a haber sectores de la economía que van a crecer, pero lo más importante ahora tiene que ser el consumo, porque a partir de eso se puede reactivar la economía en general, ¿no? Pero sí, se percibe la esperanza, se percibe que por lo menos le dan una cuota más de decir, bueno, y lo dijimos en el programa pasado, si las cosas siguen de esta manera y efectivamente podemos llegar a ver un lado positivo al final del túnel, tenemos Milei para otra cantidad de otro mandato seguido, ¿no? Pero no hay ninguna duda. Ninguna duda, porque un poco el nivel de cansancio que tiene la gente de lo ya conocido se ha demostrado y ahora es un poco de esperanza a lo desconocido, ¿no? Exactamente. Y ahora vamos a dar paso a lo negativo. Negativo tiene muchísimo también. Creo que casi en igual medida que lo positivo. Después es el balance que hace cada uno de dónde se para, si de lo bueno o de lo malo. Creo que hay... hemos discutido muchísimo en un montón de programas anteriores respecto a cómo fueron las cosas malas del gobierno de Javier Milei. En algunas cosas muy astutamente presenta cosas malas como cosas buenas. Entonces la opinión pública le cuesta acostumbrarse al estilo de Javier Milei, le cuesta hasta entrarle. Obviamente le han entrado balas en el gobierno, claramente, pero como en general tiene esa habilidad, digamos, o por lo menos el gobierno tiene esa habilidad, ha sido muy astuto para moverse dentro del ámbito de la política. Bueno, ahí arrancamos con los temas quizás más importantes, por lo menos para mí, de lo que fue lo malo del 2024, la violencia discursiva, lo que hemos hablado, sí. El enfrentamiento constante, la descalificación como forma de hacer gobierno, el maltrato a diversos actores sociales simplemente porque quizás no pensaban como querían y era la forma de enfrentarlos y obviamente manejar pésimamente el disenso. Es un pésimo ejemplo para la sociedad, más allá del gobierno, ¿no? Porque uno no está viendo cómo se maneja en la diaria, sino creo que lo que importa es si esa es la forma que quizás la persona más importante del país se dirige hacia los demás,
¿qué le queda para el ciudadano común? Esa violencia tarde o temprano pasa a la sociedad y yo creo que ha pasado muchísimo. Encima de que la gente venía muy caliente, muy cansada, encima le sumás un discurso violento, pone esta paz social que está ahí sosteniéndose en una situación muy compleja. Sí, inclusive también es un poco la bajada de línea, ¿no? Porque hemos visto algunos personajes que no suelen ser así de violentos que de repente se transformaron y empezaron a hacerlo, no sé. Pienso en Toto Caputo, pienso en Patricia Bullrich con el intercambio que Con tuvo Larreta, se mataron. con Rodríguez Larreta, pero desde el lugar de Patricia Bullrich bardeándolo a un nivel fuerte, durísimo. Digo, es un poco lo que plantea el gobierno como bajada de línea, y vuelvo a repetir lo que dijo Milei respecto de acá no es momento de juzgar las formas, no me vengan a joder con eso, sino los resultados del gobierno y de las cuestiones que estamos planteando, ¿no? Pero bueno, sí, desde mi punto de vista, tarde o temprano llega, como vos decís. No digo que el ex policía retirado tuvo que ver 100% con la violencia discursiva que maneja el gobierno, pero tenemos que analizarlo porque es muy probable de que esa persona haya tenido en cuenta cómo se está manejando la sociedad hoy actualmente, que lo vemos en las calles, ¿no? Hablábamos del muchacho que con un palo de golf le partió el parabrisas a un vecino en un barrio. Digo, no importa la clase social, acá lo que estamos diciendo es se percibe esa violencia y es algo que entiendo, por lo menos desde mi punto de vista, no estaría bueno sostener en el largo plazo. Y yo creo que a menos que tenga muchísimo éxito desde lo político, pues es un arma que le puede volver. Porque hoy te sirve para confrontar. El tema es cuando te sentís fuerte, puedes confrontar porque tenés gente de tu lado. Pero en la mala, toda esa gente que tenés al lado se te va, puede ser un costo muy alto. Sí, aparte la política sabemos que todo el tiempo van cambiando y van siendo camaleones, ¿no? O van... se van dando vueltas en algunos casos. Hoy tenemos los radicales con peluca y mañana capaz que no los tenemos más, depende. No, y tenés ejemplos de todo tipo. Tenés los del PRO que parecían que se iban para un lado y ahora se van para el otro. Exacto. Por eso Argentina está en un momento que quizás ha mejorado en la parte económica, en la macro, pero está como en stand-by en la parte social. Digamos, está con un momento, está la expectativa. Todo se puede ir muy al carajo, sí, pero también espera que las cosas mejoren. Y si las cosas mejoren, probablemente se pueda acomodar un poco y aflojar un poco las tensiones. Lo cierto es que Javier Milei siempre ha dicho en las entrevistas que si hay algo que admiraba de Santiago Caputo es que nunca lo quiso coachear ni cambiar. Y si forma parte de su personalidad, bueno, va a ser muy difícil que ese nivel de discusión y de discurso baje en algún momento. Pero bueno, es lo que tenemos. Como segundo tema importante, creo que cuando analizamos cualquier encuesta de opinión pública respecto a los problemas que afectan a la población, tenemos dos temas muy importantes. Por un lado tenemos la caída que reemplazó a lo que es la inflación, la caída de los puestos de trabajo, la caída del empleo, y por otro lado la pérdida de poder adquisitivo. Creo que son los dos grandes temas de gobierno que se va a enfrentar la gestión de Javier Milei para el año que viene. Se habla de que en empleos en blanco se han perdido alrededor de 300.000 en lo que va del año y obviamente no hay repunte todavía, y en cuanto a los salarios se han acomodado quizás a la inflación, o por lo menos han recuperado poder adquisitivo respecto a lo que habían perdido inicialmente en la inflación, pero ni hablar de que los costos en dólares han subido por encima de los costos y los bienes disponibles en la sociedad han subido el precio en dólares. Entonces se habla de una pérdida de poder adquisitivo entre el 18 y el 20% de los argentinos en general. Es un temón porque como es un gobierno que no va a intervenir en la economía de ninguna forma, claro, vos sabés que mientras no haya inversión privada, que sea una inversión genuina, que vos digas no hay ningún factor externo como el Estado que fomente, intervenga, digamos, con política keynesiana, intervenga en la economía, sabés que no va a haber un cambio respecto a esta economía. Entonces, todavía las inversiones se hacen robar, digamos, lo que es el RIGI, hubo muy poco movimiento al respecto, y aparte en sectores muy puntuales, va a ser muy difícil que la cantidad de empleos crezca y que los salarios suban. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa en el 2025. Sí, acá tenemos 6.9 de tasa de desocupación a noviembre.
recordemos que igual la tasa de desocupación se calcula en función a la población económicamente activa, ¿no? Que hoy es un 48%, respecto de casi un 52% que está inactiva directamente, ¿no? Bueno, ahí se explica también mucho el tema de que más de la mitad de los argentinos son pobres desde ese punto de vista. Pero bueno, 6.9 la tasa de desocupación, quiere decir personas sin ocupación que buscan trabajo activamente o que están disponibles para trabajar. Es un dato bastante fuerte, ¿no? Esperemos que repunte y bueno, de la mano con esto, sin dudas, está el achicamiento de la economía, que es el próximo punto. Totalmente, totalmente. La verdad que tenemos una economía que está muy jugada, que ya viene golpeada el año pasado, que estaba muy inflada, con mucha inflación, y obviamente cualquier plan antiinflacionario congela la economía, y es un poco lo que hizo Javier Milei, te diría que bastante lo que hizo Javier Milei. La verdad que es un freno muy grande, quizás más grande de lo que se esperaba, que creo que es quizás la mayor crítica que uno puede llegar a hacer. También obviamente debe haber que jugarlo dentro de 4 años, ver los resultados generales, pero para por lo menos dimensionar lo que fue el ajuste, tenemos una caída de alrededor de 3% respecto al PBI del año pasado, es decir, una caída muy muy grande respecto a la economía general del país. Sabemos que en el tercer trimestre, hubo un crecimiento respecto al anterior, pues que era bajísimo, que la caída era enorme. Veremos cómo termina el año, pero salvo algunos sectores que, por ejemplo, crecieron, como lo que tiene que ver siempre con las industrias extractivas, porque la verdad que el modelo que hasta ahora viene presentando Javier Milei la tiene muy fácil para sectores como la minería o para el petróleo, pero que en general el resto de las actividades, especialmente la industrial y la construcción, han caído de forma estrepitosa. Y siempre hablamos de la construcción como una actividad muy importante porque dinamiza muchos sectores a la vez. Bueno, por ahora eso sigue en espera de inversiones y de jugadores que pongan mucho dinero del exterior o del interior que tengan la plata para invertir, cosa que todavía no sucede. Sí, y la construcción que vos mencionabas recién es la segunda en materia de mayor caída a nivel interanual, 14 puntos. La primera es la pesca, 49.9. Bastante, ¿no? Después, bueno, algo que es que por ahí se puede destacar en función de los índices que plantea siempre el INDEC, todos estos datos que estamos analizando y también los que mencionábamos de la población económicamente activa, de la inflación, están en la fuente de la página del INDEC para quienes quieran conocerlo. Las actividades que tuvieron mayor incidencia positiva en esta variación interanual hasta el mes de octubre 2024 fueron la explotación de minas y canteras, poquito siempre, estamos hablando de un pequeño crecimiento, y la agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Esas fueron las actividades que más crecieron. En el caso de las minas y canteras, un 7.4 respecto del año anterior siempre, ¿no? Y bueno, no tenemos mucho margen más para contar porque no está sucediendo lamentablemente. Entonces es difícil comprender cuando el presidente sale a comentar de que la actividad está creciendo como pedo de buzo, ¿no? Eso, el famoso crecimiento en B. que nunca existió y todavía no lo estamos viendo. No lo estábamos viendo, ni siquiera está recuperado respecto a valores de 2023, que fue un año muy malo, y para comparar con un año un poco mejor va a tardar bastante tiempo. Nada, todo va a depender de las inversiones, de cuán atractivo Argentina sea para las inversiones y cuán conveniente. Veremos el año que viene qué noticias tenemos al respecto. Siguen siendo muy malos los datos. Y si bien hubo muchos sectores que perdieron, bueno, ya mencionamos desde la producción, también obviamente la clase media, los sectores bajos han perdido mucho poder adquisitivo en el gobierno de Javier Milei, pero el gran perdedor, creo que el gran actor que ha perdido en este año han sido los jubilados. A pesar de lo que habla el presidente, que habla que ganan más plata en dólares, como si se fueran a dedicar a ir a comprar a Miami, los jubilados que ganan la básica, lo cierto es que, de acuerdo a la oficina, viste que el Congreso tiene una oficina que se dedica a evaluar temas de la economía, que es la oficina del presupuesto del Congreso. Para lo que fue el mes pasado, el poder adquisitivo de los jubilados había caído 23%, caída de poder adquisitivo real, sí. Un 23,3% respecto al 2023, y los de la mínima habían perdido un 16,9%. Es decir, estamos hablando de números enormes, sí. Que en algún momento el Congreso quiso subsanar, obviamente que afectaba el presupuesto de, la lógica de déficit cero del gobierno, entonces vetó la iniciativa del gobierno de Javier Milei. Lo cierto es que los jubilados son el sector social que más ha perdido dentro de la población argentina.
no van a tener mejoras. De hecho, se anunció un bono de 70.000 pesos para enero. Sí. Mismo valor que tenía en abril de este año. Después hablamos de más de un 100% de inflación. Es decir, lo que tenían 70.000 pesos para enero van a cobrar 35 de este, digamos, los mismos. En poder adquisitivo representa un poquito menos de la mitad todavía. Poco menos de la mitad. Entonces, la verdad que va a ser muy difícil que los jubilados se acomoden. Lo cierto es que hay un cálculo muy maquiavélico al respecto. Sabemos que los jubilados, si bien son muchos, y son, a ver, si uno quisiera verlo como gastos del Estado, es uno de los más grandes, si no el más grande. El más grande. Es el más grande. Sabemos que es un problema a nivel mundial, digamos, son varios factores. El mayor expectativa de vida, menor empleo en blanco. Tenemos muchos problemas. Económicamente activa en Exacto. relación de dependencia, o bueno, los autónomos que estén registrados, ¿no? Y es hay muy mucha difícil. economía informal. Mucha economía informal, especialmente en Argentina, hay muchísima economía informal. Lo cierto es que el cálculo que se hace siempre es los jubilados prácticamente no votan, entonces el peso del ajuste es más fácil que caiga sobre ellos que contra otros sectores. Es triste. Pero es real. Hablando de una jubilación mínima para enero de 265.907 pesos, que con el bono va a quedar en 335.907. Sí. Que depende de la discrecionalidad de un bono y que obviamente es gente que es imposible de emplearla, ¿no? 336.000 pesos. No, gente que... Mínima. A ver, ¿Qué haces con eso? Lo bueno que tiene esa gente es que, digamos que en general... son dueños son titulares de vivienda, entonces dentro de todo les puede llegar a rendir un poco más. Porque no pagan alquiler, claro, su gran pero mayoría. igualmente son números muy bajos. Sí. Para gente que trabajó toda la vida y contribuyó al sistema, digamos. Y sin contar los gastos de médicos. Claro. Que es el otro tema, buen aporte de Tommy, que se le sumó el tema exactamente, bien Tommy, que tiene que ver con la suba, obviamente, de los gastos que tiene como con los médicos, y principalmente con los medicamentos que dejaron de ser gratuitos, y para ser gratuitos tienen que ganar la mínima si ganan más de 390.000 pesos. Y completar un formulario. Y completar un formulario, obviamente, y blanquearlo frente al ANSES y ser beneficiario. Si no, si te pasás de 390.000 pesos a pagar el precio completo de los medicamentos, que encima están carísimos, bueno, es un problema. Y por último... es un tema que hoy está buenísimo porque uno lo ve de afuera diciendo que bueno, podemos comprar dólares baratos. Lo cierto es que el dólar barato hace que sea inviable Argentina, amigo. Plata dulce. Obvio, la película Plata Dulce lo explica perfecto. Argentina hoy por hoy se puede dar el lujo de salir a comprar cosas, pero cuando termine salen más dólares de lo que entran. ¿Cómo van a ser cuando la economía se acomode, cuando haya más importación de bienes y servicios, cuando las compras en el exterior sean más grandes, que también se liberalizaron bastante, y que la producción aumente? O la verdad que terminan cerrando algunos sectores que son importadores, o Argentina se queda sin dólares y otra vez volvemos a la vieja lógica de devaluar para hacernos nuevamente dólares para pagar deudas del Estado argentino. Y otra vez recurrimos a los fondos monetarios internacionales. Olvídate, es un problema gigante. Es Sí. muy poco. Argentina sí es muy poco viable. Siempre que Argentina tuvo el dólar barato, siempre fue una catástrofe eventualmente. Pasó en 2 o 3 épocas. Algunas las vivimos nosotros, otras tipo Martínez de Oz son de nuestros padres. Pero es una época, es una situación que Argentina tiene un dólar competitivo, amigo. No hay otra. Lógico. Sí, lógico. Y además el dólar barato que estamos repitiendo hace bastantes semanas atrás hace que se encarezca venir a la Argentina y bueno, mucha inflación en pesos con un dólar retraído, que eso es lo que la mayoría por ahí no lo piensa desde ese lugar, cuando te dicen, no, bueno, pero fíjate que el precio del dólar sigue estando estable, bueno, pero la inflación en pesos es muy alta, entonces eso genera un problema. Un problema que, bueno, sigue siendo barato hoy, ahora ir a Chile a comprar ropa otra vez y cruzarte a Uruguay a vacacionar y andar a Brasil. ¿Y después qué hacemos? ¿Qué hacemos? En algún momento esto te quedaste sin dólares y cuando te quedaste sin dólares aparece donde evalueta y se va todo al carajo. Así que la deflación no arreglaría las cosas porque la persona que compró, el que compró va a tener que venderlo a más bajo. Oh, no, ni hablar. Es otro quilombo que es muy importante también. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, yo creo que hay que hacer un balance del primer año a pesar de todos estos temas. Y hay que ser justo. Recibió una herencia dificilísima. Sin dudas. Con números muy complicados, quizás a favor tuvo que la gente estaba harta, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa.
porque la verdad que también terminó votando a alguien que para la mayoría de la población es alguien que no está completamente en sus cabales, pero que está decidido a hacer cosas, y creo que es el gran activo que tiene Javier Milei, que es un tipo que toma decisiones y banca los trapos y va para adelante. Obviamente que usa estratagemas de comunicación como para poder llevar adelante su plan, pero es un tipo que va para adelante. Creo que es su gran tema como positivo. Y obviamente que la gente espera cosas porque ve que lo que promete lo hace y lo cumple. Y eso me parece que es muy importante. Creo que para un primer año, después de esa herencia, ha sido un año... Mi veredicto es que ha sido un año positivo para Javier Milei. Por supuesto que para la población ha sido un año durísimo, y que hemos sufrido todos. En lo personal, para mí ha sido muy duro, especialmente los primeros meses del año, fueron asquerosamente duros, pero sí creo que digamos que si se sostiene esta política de Javier Milei y obviamente lo acompaña el crecimiento del país, es Javier Milei por 8 años. La discusión es si se va a suceder o no. Y eso lo veremos el año que viene y los que vienen, porque son 4 partidos, tiene 4 partidos. Esto es como la Copa Libertadores, que son ida y vuelta. Bueno, estos son 4 partidos. Tienen 4 años para ratificar lo hecho. El primer partido lo ha ganado, para mi gusto. Lo positivo ha sido superior a lo negativo, más allá de que lo negativo ha sido muy fuerte. Pero también se mide en términos relativos, ¿no? Digamos, uno lo está mirando respecto a lo que agarró en diciembre del año pasado. Ya la tolerancia que tuvo para este año no la va a tener el año que viene. El año que viene ya tiene que tener resultados en la economía real, que tienen que ver con las familias, que son las grandes perjudicadas junto con los jubilados. Y si eso no sucede, las elecciones no lo van a acompañar. Pero bueno, hoy, si tuviera que decir hoy una foto, hoy Javier Milei ha sido el gran ganador del año. Yo creo que sí. Positivo, le damos un 1-0 a favor de Milei. Sí. Por supuesto, cabe resaltar lo que vos dijiste, que tiene que ver con, es positivo para el gobierno de Javier Milei, para su forma y para lo que planteó, que lo vino ratificando a medida que iba sacando las medidas y demás, pero no es un año positivo para la gente, ¿no? Eso es desde cualquier punto de vista que lo pueda llegar a mirar, con el aumento de la pobreza, la caída del empleo, la caída de la economía, el consumo que no repunta, eso es bastante negativo. Pero sin dudas, de hecho se percibe en la sociedad, ha tenido un gran triunfo mirándolo desde su gobierno, ¿no? Entonces, es como lo acabas de resumir, veremos qué pasa el año que viene en adelante, porque está confirmado y comprobado también que el primer año de cada mandato siempre es el más duro, en donde las medidas salen fuertes, en donde se devalúa, en donde se achica el gasto, en donde... ¿Por qué? Y porque después, si bien el crecimiento, la gente se olvidó de ese primer año y te va a seguir votando, ¿no? Exactamente. Así que veremos qué sucede. Veremos qué sucede. Bueno, esto lo van a poder ver en los recortes de YouTube, así que lo vamos a tener en el día de hoy, probablemente a última hora. Por eso le pedí a Tommy que me ponga la portadita. ¿Te vas a quedar laburando? Me voy a quedar laburando y sí, yo siempre laburo. Está grabado y filmado. Está grabado y filmado. Lo que le voy a pedir a Tommy